Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna con Arturo Peraza, padre sacerdote Arturo Peraza. Arturo, lo que ocurrió en la Cota 905, este operativo para desmantelar bandas criminales, bueno, mucha gente se quejaba pues, de que no había acciones concretas contra la inseguridad. Vimos ese operativo. Sí, pero la solución no es matar y masacrar a 14 personas. Muchos de ellos probablemente muy jóvenes. Yo no creo que la salida es la muerte. Eso no es el modo de salir de este tipo de situaciones. Tú, claro, has creado una condición, porque uno lo primero que tiene que preguntarse es por Pero qué yo te pregunto, llegamos acá. ¿hay elementos para decir que hubo una masacre y no un enfrentamiento? Mira, yo no lo sé y no me atrevo a decirlo duramente, pero claro que en la tradición de los derechos humanos vuelve a resultar muy sospechoso esto de, bueno, hubo un enfrentamiento, pero ningún funcionario aparentemente salió herido, a Dios gracias, ningún funcionario sufrió bajas, a Dios gracias. Entonces uno dice 14 personas armadas hasta los dientes y no hubo nada del otro lado. Wow, gracias a Dios, pero me perdonan, yo tengo derecho a sospechar de qué fue lo que allí pasó. Y lamentablemente hay una tradición de ejecuciones extrajudiciales en la actuación de los órganos de seguridad del Estado venezolano que me permite sospechar de que eventualmente no fue tan enfrentamiento o en todos los casos. Entonces creo que la Fiscalía está en la obligación de investigar caso a caso, para ver efectivamente, han empezado a salir señalamientos que dicen que hubo disparos a corta distancia. Bueno, en esos casos hay que averiguar si efectivamente eso es así. Yo no tengo en las manos los elementos de investigación, pero sí resulta alarmante el número, me perdonas, Vladimir. No hay otros mecanismos porque el uso del instrumento de matar a alguien tiene que ser la última medida que a ti te queda después de haber usado todas las medidas disuasorias que tienes que intentar para llegar a ese resultado. Ahora, fíjate que se crearon las llamadas zonas de paz, se buscaron acuerdos con bandas organizadas para tratar de... Pero ese es el error. Encontrar salidas, ¿Cómo ¿no? fue que llegamos a este resultado de 14 personas muertas? Porque claro, una cosa es que uno haga objeciones al procedimiento, las puede haber o no, pero el punto mayor es cómo fue que llegamos a que hubiera ese grupo de personas armadas, que lo hay en buenas partes del país, que se van señalando aquí y allá. Este es para mí el problema más grave, porque es una situación de anarquía creada. Tú no puedes darle a los ciudadanos el control del orden público. Eso es una función del Estado exclusiva y excluyentemente. Y no puede ser que tú armes ciudadanos, sean buenos, sean malos. Ese fue el principio de los paramilitares y de los parapolicías Bueno, ahí está el ejemplo de en Cuba, Colombia, de Colombia y de México. etcétera. Por eso, entonces, ya habíamos tenido experiencias de esto. Como uno se sorprende volver a ver cómo repetimos errores que en otros países ya han sido sistematizados y ya ha habido Ahora, pero suficiente fíjate, información. Arturo, que en tiempos como el actual, cuando hay una ciudadanía también harta de la acción violenta de la delincuencia y de la forma despiadada como la delincuencia mata, mucha gente le causa mucho ruido cuando alguien sale a hablar de derechos humanos frente a la delincuencia, es decir, reivindicando derechos humanos de personas que son delincuentes o presuntos delincuentes. Claro. Y es un problema que hay, ¿no? Sí, pero el problema y no es nuevo. Yo fui presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso 4 años y muchas veces me decían que yo era defensor de malandro. Claro. Porque más de una oportunidad me tocó hacer planteamientos como el que tú has hecho en cuanto a sospechar o denunciar presuntos hechos irregulares, ¿no? En la acción policial. El problema justamente está en que uno tiene que darse cuenta que efectivamente el Estado tiene que ejercer las funciones de control y represión necesarios para evitar las situaciones de delito. Cuando tú te has omitido de ese campo y has dejado la cancha amplia, el retorno es problemático, pero tienes que saber cómo hacerlo y cómo acompañar a la sociedad para efectivamente volver a ejercer las funciones de control. El primer problema de todos modos sigue estando en el abandono de la sociedad tal cual se ha generado. Lo segundo que yo tendría que decir es, bueno, si hemos de retomar el control hay que saber cómo hacerlo. ¿Para qué? Para evitar este nivel de baja. Porque lo que está permitido en la Constitución es detener y privar de libertad a esas personas para volver a un proceso de reinserción social, que era de lo que veníamos hablando. Y mi mayor temor tiene que ver con que este modelo, que sí se explica a la gente frente al estado de angustia, invoca la imposición de la fuerza como modo de salida, casi como una medida de extrema emergencia, porque la angustia es mucha, y uno entiende. Pero al final del día, esto termina devolviéndose como un Frankenstein contra todos nosotros. Y eso es lo que uno quisiera decir. O sea, uno puede ir creando monstruos peores. Esa es la versión del Leviatán. El Leviatán aparece cuando hay anarquía.
Eso era lo que decía Hobbes en su libro. Pero ese monstruo al final se puede terminar devolviendo contra sus propios ciudadanos. Entonces, no es el camino el crear un leviatán, una imposición de fuerza y de poder. Porque eso que vimos en la Cota 905, yo no quisiera verlo nacionalizadamente. Yo no quisiera ver un montón de muertos en nuestro país como modo de solución de los problemas de los conflictos sociales, que no solamente van a ser los de la delincuencia, sino otros. Ahí hay un tema también interesante y es el rol de la iglesia, Arturo, porque mucha gente se queja, algunos críticos de la iglesia, de que abandonaron esa labor pastoral en alguna medida, en los barrios, en las comunidades, que solamente algunos sacerdotes lo hacen, no todos, que se ha perdido esa, incluso por eso ha crecido el número de religiones alternativas o de opciones religiosas alternativas, evangélicos, cristianos de diversa denominación. Yo estoy de acuerdo que quizás hemos reducido nuestra presencia. También hay que decir que se ha reducido el número de religiosos, de sacerdotes, de religiosas. Y claro, tú no puedes, si no tienes gente, no puedes crear lo que no existe, ¿no? Pero quizás yo también siento que efectivamente a veces nos ha tocado irnos retirando de las zonas populares y eso es parte digamos, puede ser parte de las causas, si bien yo no atribuiría la causa más importante a esto. No, ni de lejos, por supuesto. Y de todos modos, yo también tendría que decir, evidentemente siguen existiendo todo un conjunto de instituciones que creado ese movimiento de religiosos presentes en las comunidades populares, como puede ser Fe y Alegría, que sigue estando presente en todos esos sectores populares, brindando y tratando de brindar educación. Ahora de manos de un conjunto de laicos, mayoritariamente. ¿Y por qué no? O sea, la iglesia no es solamente los curas y las monjas. La iglesia es fundamentalmente el pueblo de Dios, también, que es el 99% de la iglesia. Ese pueblo de Dios de laicos. Pero viéndolo precisamente desde la perspectiva cristiana, desde esa perspectiva, Dios no puede estar presente en alguien que mata al otro de manera inmisericordia, por ejemplo. No, Dios está presente, pero está presente crucificado. Ese es el problema, porque además para tú matar a alguien antes estás muerto tú. Tú no puedes matar a nadie si tú no estás muerto dentro antes. Y ese es el problema de lo que tú decías de insensibilizarte, de ser incapaz de sentir algo, porque es que no lo sientes ni siquiera por ti. El que siente aprecio por su vida, el que de verdad se quiere, el que de verdad se ha conocido a sí mismo, no es capaz de llegar a hacer eso por otro ser humano, porque en el fondo aprecia la riqueza de lo que hay en su mundo. Entonces, lamentablemente esto, digamos, al no trabajar esa dimensión interna de cada ser humano, al final termina repercutiendo en esta dimensión de violencia. Ahora, hay un problema concreto. La ciudadanía, la gente, bueno, todos queremos respuestas rápidas y concretas frente al tema de la inseguridad, frente al problema de la inseguridad, que esto se acabe, que este problema ya deje de ser tan relevante. Quizás no lo vamos a bajar a cero, pero por lo menos disminuirlo en la escala de problemas que tenemos los venezolanos. Y entonces quizás un mensaje de que hay que hacer un trabajo social en las comunidades, a la gente no la convence. A ver, yo creo que tú necesitas policía, pero tendría que tomarse en serio el tema policial. Mientras sigamos en esta discusión en donde el grupo, si hay un gobernador opositor, entonces no entra la policía del gobernador o del alcalde opositor porque son opositores, etcétera, etcétera, y sigo torpedeando la función de la policía, pues no creo que vamos a ir muy lejos. Hay una segunda cosa, si tú no creas oportunidades para reinsertar a ese grupo social, entonces lo que vas a tener es reincidencia por fuerza mayor, porque no tienen otra alternativa. Si tú le vas a cerrar las fuentes de trabajo, si tú no vas a dar oportunidades, entonces lo que estás invitando es a la reincidencia y al empeoramiento de las condiciones. Por tanto, tú tienes que crear una política mucho más global. No es que con un solo punto resuelves. Si no tienes policía que reprima la delincuencia, no vas a salir del problema. Pero solo con policía que reprima aparentemente la delincuencia, sin tomar los otros factores de la relación, tampoco vas a terminar resolviendo el problema. Lo que va a suceder en la Cota 905 es que en un tiempo, no sé cuánto, va a reaparecer la situación de violencia. ¿Por qué? Porque la máquina no la has parado. Lo único que hiciste fue, lamentablemente, cortar la grama, pero las raíces están intactas allí, porque las condiciones están puestas. Y ese es el problema, ese es el drama. Mientras no atiendas las raíces, el problema va a continuar. Alternativas frente a ese tipo de operativos, las cosas concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, tú hablas de oportunidades para que la gente se reinserte, ¿verdad? De empleo, educación. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, con un país en crisis, con problemas presupuestarios, Tenemos un cuadro complejo. Claro, pero tiene que volver al diálogo con la empresa privada. O sea, no puedes creer que tú, como gobierno, y prácticamente con un petróleo sobre la mitad, vas a resolver todos los problemas cerrándote a ti mismo de manera autista. Esa no es la salida.
La salida es que tú tienes que invitar a los agentes a negociar y hablar para ver cómo vas abriendo posibilidades y en qué manera llegas a alguna salida frente a la situación. Por el otro lado, vuelvo a insistir, claro que necesitas policía, pero necesitas a toda la policía, no aparte de la policía. Necesitas a todos los funcionarios públicos alineados en una política pública que efectivamente vaya generando espacios de seguridad. Tienes que ir abriendo los espacios de seguridad, tienes que ir atendiendo ese espacio. Tienes que atender el problema judicial, tienes que atender el problema de fiscales, tienes que atender el problema de cárceles. Esas cárceles tienen que estar diversificadas, no puedes juntar delincuentes de la misma forma. Y eso no se está haciendo. Tú tienes a toda la gente prácticamente hacinada, no ni siquiera en las cárceles, sino en los centros de detención, en una situación realmente inhumana. Bueno, al final el resultado es más violencia. Esto es lo que estamos teniendo como resultado. Muchas gracias, Arturo Peraza.